En materia de prevención, prevención del delito y de implantación de sistemas de cumplimiento normativo, nos encontramos con un fenómeno o un enemigo muy común y frecuente, que es la indefinición. Si uno lee los tratados, tanto los publicados en nuestro país como los de derecho comparado, sobre los requisitos o requerimientos de estos sistemas de cumplimiento o protocolos, podemos extraer alguna característica común de todos ellos, y es que dedican un porcentaje muy alto en cuanto a extensión de estos tratados en decir verdaderamente qué requisitos tendrían que cumplir, cómo tendrían que ser, pero no en cómo conseguir que cumplan estos requisitos. Se están utilizando constantemente expresiones como un correcto control, como una óptima supervisión, como un sistema eficaz. Y es aquí donde entramos, podemos encontrarnos sin querer ante muchas ocasiones, en muchas ocasiones donde se producen tautologías o perversidad del idioma, claro. Pues si un sistema tiene que ser eficaz y al final se produce el hecho delictivo, pues entonces no ha sido eficaz, ¿no? Claro, y si no se produce el hecho delictivo, pues entonces no tiene ninguna virtualidad, porque no va a haber hecho delictivo que dé lugar a la incoación de un procedimiento penal en el cual se pueda eximir o atenuar de responsabilidad a la persona jurídica que tenga implantado uno de estos sistemas. Bien, cuando se habla de la idoneidad o de la suficiencia de estos programas de cumplimiento, hombre, hay algunos elementos, no podemos hablar, como antes se ponía de manifiesto, obviamente, por nuestros ponentes, no podemos hablar con una referencia real en cuanto a resoluciones judiciales, porque estamos hablando de normas que, bueno, muchas de ellas tienen un recorrido muy corto aún, porque entraron en vigor en 2010 y no tenemos aún una jurisprudencia, ni mucho menos del Tribunal Supremo, que permita detectar o que permita identificar determinados criterios, y mucho menos con normativa penal que ni siquiera ha entrado en vigor aún, porque lo hará el próximo día 1 de julio. Pero sí que, aunque no sepamos muy bien exactamente cuál va a ser el criterio de los jueces al respecto, sí que podemos hacer prospectivamente pues, algunas consideraciones sobre lo que seguro que no será. O en qué características debería reunir un protocolo para tener posibilidades reales de servir para algo, porque no nos equivoquemos. Al final, la implantación de un sistema de cumplimiento en cualquier organización, bien sea una gran multinacional, bien sea una mediana empresa o una pequeña empresa, una pyme, va a necesitar el destinarle unos medios que van necesariamente o por contratar, por externalizar estos servicios, contratar un despacho especializado que redacte lo que es el texto del protocolo, el sistema de cumplimiento, se encargue de su implementación y luego se integre como figura externa dentro del órgano de supervisión, o bien encargando la ejecución de todos estos trabajos a un departamento interno que al final, a fin de cuentas, es coste también, porque son horas de trabajo y dedicación de profesionales internos de la firma que van a estar teniendo que ocuparse de estos temas y no de otro. Claro, aunque sea por un análisis, digamos, de economicista, mero de coste-resultado, lo que quiere toda organización es que, ya que se gasta el dinero o destina medios para conseguir implementar un sistema de estas características, pues luego, llegado el caso, le sirva para algo. Hace un rato comentábamos jocosamente si estos sistemas de cumplimiento verdaderamente van a ser necesarios. ¿Esto es obligatorio? Pero no, obligatorio no es. Obligatorio no es. Si una empresa está convencida de que no va a incurrir en ninguna figura delictiva, nunca, pues igual no tiene ninguna necesidad de gastarse nada ni de preocuparse por tener un sistema de cumplimiento. A lo mejor una mercería, que tiene una mercería en la esquina y que lleva él su hoja de caja, su contabilidad mínima, módulos y demás, pues mire usted, yo no veo que vaya a cometer aquí. Pero bueno, pero si ya tiene un empleado,
y si ya tiene que preocuparse por garantizar las condiciones del trabajo y si y resulta que al final tenga obligaciones tributarias, no digo ya, por supuesto, si entramos, si el objeto de su actividad es un área de específico riesgo, como industria, cualquier tipo de industria peligrosa, etcétera, o que sin más distribuya, produce, comercializa productos o servicios con toda la responsabilidad como productor, como comercializador de productos que tenemos en España. Lo cierto y verdad es que la posibilidad de cometer un delito hoy en día en España es mucho mayor que hace unos años. Porque y desde luego en el ámbito empresarial. Otra cosa es que luego llegue a ser castigado, pero la posibilidad de cometer un delito y que se inicie un procedimiento penal hoy en día, como fruto de la sobreregulación en casi todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el ámbito específicamente empresarial que hemos sufrido en las últimas décadas, hace que, sobre todo cuando no es uno el que controla personalmente la imagen del empresario individual, sino que ya empieza a tener a su cargo una organización, las posibilidades de que se pueda ver envuelto en hechos, su organización, en hechos cometidos no por él mismo como persona física, sino por personas de las que debe responder integradas en su organización, es, ya digo, un riesgo nada desdeñable y que debe atenderse. Entonces, ¿qué tipo de protocolo puede ser suficiente para cumplir con estas exigencias del legislador que parece que está diciendo, oiga, al final no me venga usted con que no se sabe quién ha sido? La finalidad del protocolo, una de ellas, la implantación de estos sistemas de cumplimiento como mecanismos eficaces para atenuar o eximir de responsabilidad una vez que se está investigando la comisión de un delito, viene dado, entre otras, esta motivación, como digo, viene dado, entre otras, por una voluntad de eficacia desde el punto de vista de política criminal. Es decir, si el Estado está destinando una serie de medios, fiscalías, jueces, juzgados, a investigar y perseguir la comisión de determinados delitos, pues lo que no puede ser es que al final estos delitos, que pueden llegar a ser muy relevantes en cuanto a cuantía, número de perjudicados, alarma social, etcétera, queden finalmente impunes porque no se pueda castigar a nadie, porque la autoría del delito se diluya en la complejidad más o menos acentuada de una organización. Entonces, yo creo que una justificación muy importante del por qué se está atribuyendo, en primer lugar ampliando esta nómina de sujetos activos del delito, incluyendo a las personas jurídicas, y por otra parte permitiéndoles esa salida, de decir, contrólese usted, ya que yo no tengo medios para controlar lo que pasa dentro de cada empresa, les impongo la obligación de controlarse ustedes mismos y si me demuestran que lo han hecho, les eximiré de responsabilidad como organización. ¿De acuerdo? Pero al final, para que ese programa de prevención o de cumplimiento pues, sea eficaz y consiga ese objetivo, pues hay que demostrar que se ha hecho en serio. Y entonces, en primer lugar, bueno, por supuesto, hay que huir de todo lo que sean formularios, ¿no?, al uso. Yo me descargo de Internet un texto que dice que el órgano de administración proveerá un adecuado seguimiento de las operaciones, tal, impondrá una óptima... Muy bien, ¿y esto cómo piensa usted hacerlo? Los protocolos han de incluir necesariamente un diagnóstico de cuáles son las áreas de riesgo del negocio en cuestión. O sea, hay que ponerse en situación y decir, vamos a ver, yo, una persona especializada, que conozco el derecho, tengo un conocimiento suficiente del derecho en estos ámbitos, voy a tomar noción de cuál es la actividad real que desarrolla esta compañía, esta empresa y de cómo lo hace. Y a partir de ahí voy a hacer un diagnóstico de en qué figuras delictivas pienso yo que puede incurrir. Vamos a hacer un catálogo, si se quiere, exhaustivo. A partir de ahí, cuando se han identificado las áreas de alerta, de riesgo, en donde se puede incurrir en cualquiera de los tipos de responsabilidad, porque nuestro protocolo, el PAC-AMPER, no está hecho exclusivamente para prevención de responsabilidad penal, del artículo 31 del Código Penal, sino para prevenir todo tipo de responsabilidad. Responsabilidad fiscal tributaria, responsabilidad medioambiental, responsabilidad penal, responsabilidad civil y dentro de la civil la especial mercantil.
prevista en la Ley de Sociedades de Capital, responsabilidad por daños, la responsabilidad objetiva de los administradores de hecho, de derecho, en fin, contemplamos un abanico de posibilidades, creo que bastante exhaustivo, sobre todos aquellos supuestos en los que se puede, el desempeño cotidiano de la sociedad, de la empresa, puede verse expuesto a la comisión de ilícitos penales, pero también de ilícitos administrativos, de irregularidades de tipo contable, tributario, en definitiva, hechos antijurídicos que pueden dar lugar a algún tipo de sanción o responsabilidad. Una vez identificados, de manera absolutamente personalizada, atendiendo qué es lo que hace esta empresa, a qué se dedique, cómo lo hace y con qué medios, lo que se instaura es pues, unos protocolos, aquí es donde verdaderamente toma un sentido más literal la palabra, unos protocolos de actuación. Para evitar estos riesgos hay que implementar estos procedimientos. Hay que implementar estos procedimientos. Son medidas preventivas, medidas de reporte de información. Aquí hago una consideración que espero que luego nuestros invitados nos ilustren algo sobre este punto de cómo ven ellos en sus propias organizaciones la incidencia de estas cuestiones referida a qué importancia pueden tener como herramienta de prevención de control aplicaciones informáticas, que a mí me parece básico hoy en día. Que dentro de cada organización, organizaciones complejas, existan herramientas informáticas de gestión del conocimiento, de reporte, de control, que permitan, aquí sí, de forma eficaz, que el órgano de administración, que las personas que tienen facultades directivas tengan un adecuado flujo de información. Antes se ponía de manifiesto por el profesor García Pita la interrelación tan grande entre las políticas de cumplimiento normativo y las de buen gobierno corporativo. Desde luego que están absolutamente relacionadas y en nuestro protocolo las tratamos casi de una manera integral. Se trata no solamente de establecer medidas que bueno, pues puedan prevenir la comisión de hechos delictivos, sino también medidas que permitan identificar en cada momento cuáles son las personas que están tomando las decisiones. Y esto conectando con la doctrina del dominio del hecho que ha mencionado de una manera también muy elocuente Tony Cava, nos va a permitir, o va a permitir en su caso, al órgano judicial o al fiscal, cuando se tome virtualidad y finalmente se produce, si es que se produce la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal, va a permitir pues, tener verdaderamente el camino más fácil para poder individualizar responsabilidades. Una de las obligaciones básicas, obligaciones fiduciarias básicas del administrador de una sociedad es dotarse de un adecuado sistema de información, de un flujo de información adecuado, que le permita tener el conocimiento suficiente para adoptar luego las soluciones correctas. Nuestros sistemas de cumplimiento abordan también esta cuestión. ¿Cómo tiene usted que hacer las cosas o cómo recomendamos que tenga usted que hacer las cosas en su organización para asegurarse un correcto flujo de cumplimiento? Un correcto, no me gusta la expresión porque al final suficiente. Digamos que es un flujo de información suficiente. Es decir, oiga, yo haciendo las cosas así creo que estoy haciendo lo necesario para tener toda la información que me permita tomar decisiones en mi empresa. Más allá, siempre va a haber un más allá, pero no puedo estar en todos los sitios y leyendo absolutamente todo, pero sí que tengo un sistema que creo que razonablemente suficiente, debe ser suficiente para que a mí me llegue la información relevante que a mí me permita tomar decisiones, ¿no? La implementación de estos protocolos, de estos procedimientos, a mí me parece que es básica y que tiene que formar parte, desde luego, del protocolo. Y luego, bueno, para terminar, yo quería, si me permiten ustedes, bueno, pues, hacer un breve comentario acerca de algo de lo que estoy convencido, ¿no? Que es de la bondad o de la idoneidad de
de un sistema de protocolo como el que nosotros venimos desarrollando, pero ya digo, como dije al inicio de la jornada, desde hace aproximadamente 5 años, o sea, mucho antes de que entraran en vigor esta reforma y muchos años antes que nuestros socios académicos venían ya publicando y escribiendo sobre esta materia. Es evidente que nuestro despacho, por este ascendente académico, con esta especialización tan grande que es reconocida a nivel nacional e incluso internacional, sobre todo liderada por los estudios de la profesora Gallego, nos permite tener un reconocimiento desde un punto de vista no ya solo profesional, sino incluso académico, universitario, investigador sobre esta materia, que nos garantiza, si me lo permiten ustedes, un plus de credibilidad. ¿Ante quién? Pues ante el órgano que finalmente va a tener que decidir, en su caso, sobre la suficiencia o idoneidad de estos sistemas de cumplimiento, que es el juez, como hemos dicho antes. Bueno, pues resulta, nos cabe la satisfacción de que precisamente las personas que están al frente de nuestro consejo académico y que están desarrollando y implicándose personalmente en la redacción e implementación de estos protocolos son personas que por su grandísimo prestigio profesional y académico son tenidos en cuenta. ¿Con esto dónde quiero llegar? Quiero decir que verdaderamente el hecho de que el sello Dictum, nuestra organización, pues se cuente con ella, bien sea desde luego pues para la redacción integral e implementación del sistema, como para integrarse en el órgano de seguimiento como externos, como profesionales externos, o mediante un sistema de consultas y ayudas, en cualquiera de las posibilidades que hay de colaboración profesional. No podemos decir, desde luego, taxativamente que vaya a ser el salvoconducto, como se nos preguntaba el otro día, si iba a ser el salvoconducto para cumplir con las previsiones de la ley. Pero entiendo que si hay algún sistema en España o alguna marca en España que pueda tener ese reconocimiento a priori por su especialización en el tema y su trayectoria en la materia, pues somos nosotros. Bien, pues dichas estas... Si me permiten ustedes, yo creo que ahora lo que todos queremos es escuchar el testimonio de nuestros invitados y aprender de la experiencia que nos puedan transmitir. Vamos a hacer un turno de intervenciones que pedimos que no sea tampoco, a lo mejor no queremos cansarles mucho a ellos, aunque por supuesto pueden hablar todo lo que quieran, y luego con la idea de dejar luego un poco de tiempo para, si lo tienen ustedes a bien, pues abrir un turno de intervenciones.